Bienvenidos a Noticias Bolivia de hoy. El vicegobernador Mario Aguilera alertó de vacío legal en la interpretación de la palabra ausente en los estatutos y solicita a la Asamblea aclaración legislativa. Estamos viviendo en la gobernación de Santa Cruz es porque existe un vacío legal en la interpretación de la palabra ausente de nuestro estatuto. Eso se soluciona con una legislación. Yo hice las consultas a la Asamblea Legislativa Departamental, hice la consulta al Ejecutivo, en este caso al Secretario Departamental de Justicia, y recibí una información, una comunicación interna que dice en el punto 2, con relación a las causas por las cuales se materializa la ausencia temporal o impedimento definitivo del gobernador, no existe un desarrollo normativo que establezca causales. Entonces hay que desarrollarlo. Esa es la solicitud formal que le hace este señor, la vicegobernación, a nuestra Asamblea Legislativa. Hay que hacer un procedimiento que aclare toda esta situación y algunas otras que pueden aparecer para futuro. Al final de cuentas, de esta situación compleja, tenemos que aprender y mejorar todo. Nosotros, y esto lo ha explicado de manera pública el secretario de Justicia y el asesor del gobernador, la palabra ausencia en el marco legal nacional solo aparece en el Código Civil en el artículo 31, dice que es desconocer la ubicación de una persona por 2 años, entonces se declararía ausente. En este caso sabemos dónde está el gobernador, pero hay otro jurista que habla de que no aplica el Código Civil al derecho político del funcionario público. Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos formalmente a la Asamblea, desarrolle para que quede claro en nuestro estatuto. Además admite tremenda presión para asumir cargo de gobernador y asegura que seguirá leal y firme al voto que eligió a Camacho. Sí, efectivamente es una situación tremendamente. No solo porque no se esgrime toda la verdad y no se escuchan a todos los actores en esta situación. Entonces, sí, hoy día se suspendió nuevamente la segunda audiencia. Sí, hay presiones de todo tipo, pero vienen con la institución, vienen con el compromiso que asumimos con el pueblo. Hay presiones internas, hay presiones externas, hay presiones de todos lados. Y uno al final de cuentas no es más que un funcionario público más, y no es más que una persona más. Entonces, no es justo, no es correcto, pero tampoco nos van a doblar el brazo. Estamos firmes en la defensa del voto, estamos firmes en la defensa de la gestión del gobernador. Suena feo, ¿no? Pero es verdad. Sí, yo me siento una víctima de persecución, de presiones, etc. Sí, hay personas que esgrimen su razonamiento o sus posiciones de una manera y otras de otra, manoseando un nombre, que es el mío, y manoseando una institución, que es la vicegobernación. Entonces, es una situación que no tiene nada agradable. Yo no tengo diferencias con Creemos en este aspecto. Con Creemos nosotros tenemos, yo particularmente tengo muy poca relación, una relación política prácticamente no existe. Prefiero no adelantarme, como le dije, a cuál vaya a ser el fallo de la sala. Sin embargo, la situación es esa. O asumir la orden del juez, o te inician un proceso penal y te vas preso. Y hay un tercer escenario que parece que a muchas personas les parece interesante y conveniente, que yo renuncio. Pues no estoy dispuesto a renunciar. Si el gobernador renuncia, yo me voy automáticamente con él. Si el gobernador se mantiene en su posición, yo voy a mantener la gestión del gobernador desde esta institución, desde esta silla, con las responsabilidades que conllevaron el compromiso que nosotros asumimos con el pueblo. Ese escenario yo prefiero conversarlo con ustedes o con usted cuando tengamos el fallo, no hay para qué adelantarse. Yo no soy ni traidor ni cobarde, que ese es el escenario que muchas personas quieren hacer ver como la única 2 alternativas. Yo soy una persona leal, consecuente, responsable, autonomista e institucionalista. Voy a defender el voto de la población, voy a defender la gestión de mi amigo, el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, y voy a ser su servidor en el espacio que el pueblo determine. El asambleísta del MAS, Patricio Mendoza, negó presión política y judicial contra el vicegobernador Mario Aguilera para que asume el cargo de gobernador.
vamos a culminar, ya debería llevarse la audiencia y él y la justicia o los jueces ya deberían determinar quién va a asumir la responsabilidad y va a tomar la batuta de acá de Santa Cruz. Hasta ahora Santa Cruz, fíjese, con este dengue que está a nivel departamental y en todos los distritos está sufriendo la población, hay hasta muerte. Entonces esto es a causa y consecuencia de esa dejadez, de la ausencia de un gobernador que tiene que asumir su responsabilidad. Hasta ahora, Fernando Camacho, es que es imposible que una persona vaya a cumplir sus deberes desde la cárcel, imposible que vaya a fiscalizar, a ver el lugar, cómo está. Entonces él no va a ver la situación real de la cual está pasando Santa Cruz el gobernador Fernando Camacho, no va a poder ver y hacerlo. Debería, por responsabilidad, por moral, por su pueblo, por Santa Cruz, debería dejar de que asuma el vicegobernador sin tener que llegar a estas acciones legales como corresponde. ¿Está presionando al vicegobernador? A ver, no lo hacemos por presión, el MAS no presiona, el MAS no está presionando, lo que simplemente es la población está exigiendo de que tengamos una autoridad que se responsabilice por los actos, no tanto en tema de salud y educación acá en Santa Cruz. El tema de salud, no olvidemos que la vida es sagrada, pero ya hay una persona, yo tengo con que hay una persona muerta por el tema del dengue. No, a ver, las acciones constitucionales o las resoluciones son vinculantes, ya tiene que asumir su responsabilidad. Si la justicia dice o los jueces dicen de que le corresponde por sucesión según estatuto que el vicegobernador tiene que asumir su responsabilidad. El dirigente del CONADE advierte que con la acción de cumplimiento buscan dar última estocada a Luis Fernando Camacho y significaría la caída de la gobernación en manos del MAS. Es que una acción de cumplimiento es de carácter vinculante. Es decir, tarde o temprano esta acción se va a desarrollar y si los jueces, que ya sabemos que son proclives a la línea del gobierno, dictaminan que el señor Camacho debe dejar la gobernación y el vicegobernador asumir, es de carácter obligatorio. Cualquier persona que se interponga o el vicegobernador que no quiera asumir el cargo es pasible de inmediatamente ser detenido por contrariar resoluciones constitucionales. Entonces la medida es una medida absolutamente dura para intentar despojar a Luis Fernando Camacho de la gobernación de Santa Cruz y marchar a la toma de las instituciones cruceñas, porque se empieza de la cabeza y como es una pirámide se va desestructurando hacia abajo todo lo que se ha logrado consolidar durante este tiempo a través del voto ciudadano que eligió a Fernando Camacho como gobernador. Se busca dar una estocada final a la resistencia cruceña, a la dirigencia cruceña, debido a que una destitución ipso facto del gobernador significaría la caída de la gobernación en manos del movimiento al socialismo. Así de grave es esta acción constitucional de cumplimiento. El presidente de la Asamblea Cruceña espera que el vicegobernador tome en cuenta lo que diga el gobernador Camacho ante la presión del MAS utilizando el Poder Judicial. ¿Qué haría yo si estuviera en su posición del vicegobernador? Algo tan sencillo como entender que 860,000 personas votaron para que Luis Fernando Camacho sea el que dirija este barco que se llama Gobernación del Departamento de Santa Cruz. Y si el MAS pretende utilizarme a mí para eso, lamentablemente, y lo tengo que decir así, como lo dice el vicegobernador, las sentencias judiciales deben ser cumplidas. Si a mí me intentan hacer eso, es verdad, no me queda más que asumirlo. Pero yo, Zvonko Matković, tengo que entender la responsabilidad que tengo con la historia, con mi departamento y con el voto de 860,000 personas que no me votaron a mí para estar en esa silla. Entonces, es verdad, tengo que seguir y tengo que aceptar la decisión judicial que pueda salir de ahí. Pero en esta gobernación no vuela una mosca sin que Luis Fernando Camacho me diga sí o me diga no. Porque a él lo eligieron para que lidere a este proyecto. Ahora, ese es Zvonko Matković. Hasta ahí es lo que yo puedo decir si yo estuviera en su situación, que lamentablemente entiendo debe ser de una presión absoluta del vicegobernador. Estoy diciendo de que si un juez te ordena asumir, tenés que asumir. Ahora, ¿cómo llevas adelante eso? Ya es una decisión personalísima. Yo, Zvonko Matković, me obligan a sentarme en una silla que entiendo está manchada de abuso y de un secuestro.
Y yo no tomo ni una sola decisión sin que el que debiera estar sentado en esa silla me diga si está de acuerdo o no con esa decisión. Eso es Zvonko Matković. El MAS afirma que Camacho se empecina en gobernar desde Chonchocoro mientras la población sufre por el dengue. Bueno, lamentablemente es un tema que nosotros lamentamos esta situación, puesto que en realidad se ha podido ver la ausencia y no es correcto que se esté tratando de empecinar, de gobernar desde la cárcel de Chonchocoro, puesto que eso perjudica, tomando en cuenta que ya tenemos 26 muertos en este momento en Santa Cruz producto del dengue y eso no es correcto. La gobernación debe actuar inmediatamente juntamente al gobierno nacional como también al gobierno municipal para así de esa manera evitar los hechos que estamos viviendo, no solamente Santa Cruz, Cochabamba, el norte de La Paz, que este momento debemos atender inmediatamente esos trabajos que se debe hacer por la salud propia de todos los bolivianos y principalmente en Santa Cruz. Claro, y no poner en riesgo la salud propia de la población cruceña. Yo no sé qué están esperando, están omitiendo o pensando que nosotros estamos haciendo intromisión. De ninguna manera hay intromisión, sino más al contrario, hay que se está pidiendo que se haga un trabajo inmediato por parte de la gobernación como corresponde para atender la salud. No perjudiquen, no pongan en riesgo, no jueguen con la salud del pueblo cruceño, que en este momento lo que prima es que el subgobernador debería de inmediatamente asumir y así de esa manera poder trabajar juntamente al gobierno nacional con estos problemas, con estos lamentables hechos, principalmente de las muertes de muchos hermanos en Santa Cruz. El viceministro Gustavo Torico afirmó que grupos radicales buscan mantener viva la imagen de Camacho. Hay una violencia desatada en Santa Cruz a partir de grupos radicales que están mezclando, que están tergiversando la información en sentido de que uno quisiera, o el MAS en este caso, y el gobierno, si quieren verlo así, estuviera tratando de dar un golpe de Estado, como ellos dicen, y quitarles la gobernación, nada más falso. Lo que se está haciendo es decir, cumplan su estatuto, el vicegobernador que asuma interinamente, el señor Camacho seguirá siendo gobernador porque él no tiene sentencia ejecutoriada, no está muerto, ni cosas por el estilo, lo que manda su estatuto. Y va a asumir, y el señor Aguilera es de su mismo partido, pues es vicegobernador, han sido electos juntos, ¿no? Entonces no hay tal golpe de Estado, nada. Simplemente aquí es un hecho de querer ejercer violencia, presión, esa presión sin sentido. Los grupos violentos quieren dominar la situación. No es un tema en el que el gobierno esté interesadísimo. No es para nosotros de interés, es de Santa Cruz. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Que no podemos continuar las obras en Santa Cruz, pero si no está el gobernador, ok, si no lo quieren cambiar, también. Las consecuencias de incumplimiento de deberes después se las van a cargar al señor Aguilera y yo no sé cómo él saldrá de este lío. Si hoy no lo están dejando, ¿qué verá? Si al juez no me dejaron, no sé. Pero ese es un tema de ellos, están perjudicando a Santa Cruz y Santa Cruz tiene que verlo. No es un capricho, es lo que está dicho, lo están queriendo llevar al campo político. ¿Por qué? Porque quieren mantener viva la imagen del señor Camacho, el que comanda a las huestes del Comité Cívico y demás y de la Unión Juvenil en contra del gobierno. No lo van a lograr, llegó el carnaval y con el miércoles de ceniza también cenizas para el señor Camacho. Oposición afirma que no corresponde sustitución de Camacho. De garantía, la única garantía que debe tener el pueblo cruceño y el pueblo boliviano es que dos personas que administran justicia no pueden desconocer el voto de millones de cruceños. Hay un pueblo de Santa Cruz que eligió un gobernador y de eso se trata la democracia. No pueden venir dos personas que administran justicia, que todos sabemos que están sometidos al poder político y al órgano ejecutivo, y que dos personas o tres personas pretendan desconocer la voluntad y el voto del pueblo cruceño. Esto es algo que acostumbra hacer el movimiento al socialismo. Lo hizo con el referéndum del 21 de febrero y ahora pretende hacerlo con el voto que eligió al gobernador Luis Fernando Camacho. No corresponde la sustitución del gobernador porque no hay una ausencia definitiva. Existen leyes departamentales que han sido firmadas por el gobernador
desde su secuestro, desde el penal de Chonchocoro. Hoy por hoy el vicegobernador está asumiendo las gestiones que hacen falta ante la ausencia temporal del gobernador. ¿Por qué? Porque no existe todavía una sentencia ejecutoriada que le impida llevar adelante sus funciones como gobernador. Entonces la ausencia es temporal y todas las gestiones del gobernador las está asumiendo por lo pronto el vicegobernador, pero tampoco corresponde la destitución y desconocer el voto de los cruceños. Lamentablemente, en los 3 niveles del Estado lo que más prima son las peleas por el poder político. Y esto también quiero hacer la crítica a la oposición, que en lugar de estar tratando de impedir que el vicegobernador asuma en ejercicio, porque debió ocurrir esto, como dice el estatuto, desde el primer momento en que secuestraron a nuestro gobernador y no dejar una gobernación descabezada. Tenemos que lamentar que nos hayan empujado a una situación donde el MAS tiene que definir y dejar un precedente nefasto para prácticamente hasta le pueden quitar el mandato a Luis Fernando Camacho. Pero ¿quién empujó esta situación? Precisamente las personas que no permitieron que entre el vicegobernador en ejercicio, y esto no quiere decir que Luis Fernando Camacho vaya a dejar de ser gobernador. Lamentablemente, en los 3 niveles del Estado se están enfocando en las peleas por el poder político y están desatendiendo los otros temas importantes. Si el vicegobernador entra en ejercicio, como manda en una suplencia gubernamental como manda el estatuto, Luis Fernando Camacho no deja de ser gobernador ni pierde su mandato. Esto claramente pudo haberlo prevenido antes la Asamblea Legislativa, pero ahora con esta acción de cumplimiento del MAS no sabemos cuál va a ser la sentencia y no sabemos qué le depara al destino de la gobernación, lamentablemente. Esperemos que no pierda el mandato del gobernador Luis Fernando Camacho y que Mario Aguilera asuma como corresponde en ejercicio, ¿no? Que no quiere decir interinato, no quiere decir que va a reemplazar al gobernador y va a dejar de ser gobernador Luis Fernando Camacho. El tema es que si la justicia dice que Luis Fernando Camacho Vaca deja de ser gobernador, ¿qué es lo que va a hacer Mario Aguilera? Esa es la gran pregunta. Si ustedes entenderán, yo no podría impedir que Mario Aguilera asuma o deje de asumir. Creemos también, igual que Mario. Es decir, no se trata de quién le deja o quién no lo deja. La pregunta es, ¿qué va a hacer Mario Aguilera en caso de que la justicia masista despoje a Luis Fernando Camacho Vaca de su cargo? Mario Aguilera ha dicho que el estatuto autonómico no da posibilidad alguna para que Luis Fernando Camacho Vaca deje de ser gobernador. Por tanto, si un fallo de la justicia masista dice que Luis Fernando debe dejar de ser gobernador, es porque el movimiento al socialismo así lo quiere. Yo considero a Mario Aguilera una persona de principios que no se va a prestar a la manipulación política del MAS, que usa a la justicia para defenestrar a Luis Fernando. ¿No hay diferencias con Creemos y Mario Aguilera? Yo no puedo hablar por todos, yo en lo personal no tengo ninguna diferencia, es más, considero que Mario Aguilera es una persona de principios que no se va a prestar a eso, y justamente hoy lo escuché en un medio de comunicación diciendo justamente esto, que él, si Luis Fernando Camacho Vaca se va, él también se va y él se considera una persona leal. El MAS cuestiona que Camacho continúe gobernando desde la cárcel de Chonchocoro. En ningún lugar se ha visto que una autoridad que gobierne desde dentro de la cárcel, en ningún momento. Y es muy lamentable que hasta hoy no se defina y que no asuma el subgobernador. No es que quién puede asumir. Conforme a su normativa, conforme a su estatuto, corresponde asumir el subgobernador. No es porque quiera el MAS, no es porque quiera otra persona, sino en su estatuto mismo lo está diciendo que tiene que asumir en ausencia temporal del gobernador electo, pues le corresponde al subgobernador. Entonces, aquí están dilatando, hasta hoy no tiene su autoridad en suplencia, no lo tiene allí, y eso es un incumplimiento de deberes para nosotros como organización, y eso que puede tener una sanción correspondiente posterior. Entonces, aquí el señor Camacho y el comité no puede pensarlo que es una gobernación administrar igual que comité cívico. No puede tomarse acciones políticas, sino tienen que ser
tomadas conforme a la normativa correspondiente. Y ese estatuto no lo ha hecho el MAS, ese estatuto no lo ha hecho Flora Aguilar, el estatuto lo han hecho ellos mismos y deben cumplirlo aquello y decimos y pedimos que no dilaten. Aquí no es una organización, sino es una administración pública que es una instancia departamental como la gobernación del departamento de Santa Cruz. Entonces exigimos que debe haber el cumplimiento a esa normativa y debe gobernar lo que es el subgobernador. No sé a quién culpamos. ¿Culpamos a la justicia? ¿A los revoltosos del señor Camacho? Yo creo que aquí le está fallando, le está pelando el tema de la justicia, la policía en todo caso también. Pero yo no sé si son pretextos, una jugarreta de la justicia para seguir dilatando este asunto y al final el señor Camacho entendemos que tiene solamente 4 meses de detención preventiva. O sea, están, me parece, esperando nomás que el señor Camacho salga y retorne nomás a su silla en la gobernación como si nada estaría pasando. A mí me parece muy indignante estos jueguitos al que la justicia boliviana nos está metiendo y me parece que nos está metiendo el cuentito de que los atentados, de que no sé qué. Yo no les creo. Yo creo que en esto hay que ser de mucha convicción. El pueblo boliviano no se está chupando el dedo como para que nos vengan a decir este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece muy grave esta situación. Alguien aquí en la justicia boliviana está de cómplice del señor Camacho, dilatando todo este asunto. Que juzgue la población. No se puede tratar a la población como si fuera tonta, porque esto ya me parece muy ridículo de lo que está pasando, un atentado para el edificio, no sé qué. Es decir, es alarmante lo que está pasando en la justicia boliviana, porque en todo caso los responsables de esto tendrían que ser la policía boliviana, que es el responsable del tema de la seguridad, pero más me parece un pretexto, una justificación. Y traerse además la gente Camacho, es decir, ¿no sabían acaso que hubiera habido esta audiencia? Es pública, se sabía. Yo no les creo, yo creo que están intentando engañar a la población. Realmente nos genera mucha desconfianza. Han llevado al señor Camacho su apresamiento con bombos y sonaja, han hecho, pero aquí hay mano negra, me parece. Hasta aquí con las noticias, hasta una próxima entrega informativa.